Mi novia me engañó con mi mejor amigo y me culpó, así que terminé exponiéndola frente a todos. No sé bien cómo empezar esto, pero necesito sacarlo porque siento que me estoy volviendo loco. Tengo 22 años, estoy a punto de graduarme y hasta hace unas semanas pensaba que mi vida iba bien, buenas notas, una novia con la que llevaba casi 2 años y un grupo de amigos bastante estable. Pero algo cambió, y no sé exactamente cuándo empezó. En la universidad, en los pasillos, la gente empezó a comportarse raro conmigo. No era algo directo, era más como silencios incómodos cuando pasaba, miradas rápidas y conversaciones que se cortaban en seco. Pensé que era paranoia mía, estrés por los exámenes o algo así, pero luego pasó algo que ya no pude ignorar. Un día, mientras caminaba hacia clase, escuché a dos chicos decir en voz baja, ahí va el que controla a su novia. Me quedé helado. Yo. ¿Controlador? Nunca he sido así, de hecho siempre fui el que daba espacio, el que confiaba. Intenté acercarme para preguntar, pero se fueron como si nada. Cuando le conté a Carla, mi novia, se rió, literal se rió, y me dijo que seguro alguien estaba inventando cosas por envidia. Quise creerle, porque era más fácil que aceptar que algo no cuadraba. Pero esa misma tarde, cuando estábamos juntos, noté que estaba más distante, como si estuviera incómoda conmigo, y eso no era normal. Intenté hablarlo y me dijo está sobrepensando, Adrián, pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. Y no sé por qué, pero ese detalle me dejó una sensación horrible en el estómago, como si acabara de ignorar una señal importante sin darme cuenta. Al día siguiente intenté actuar normal, como si nada de eso me hubiera afectado, pero era imposible no notarlo una vez que ya lo había visto. En clase, Sergio, un tipo que antes se sentaba conmigo sin problema, decidió cambiarse de lugar sin decir nada, y cuando le pregunté si pasaba algo, solo soltó un todo bien, bro, sin siquiera mirarme. Eso no era normal. Más tarde, en la cafetería, me senté con Luis, que siempre ha sido más observador que el resto, y fue el único que no evitó la conversación. Le pregunté directamente si había escuchado algo sobre mí, y dudó, eso ya me dijo todo. Mira, no sé si debería decirte esto, empezó, bajando la voz, pero hay gente diciendo que tú eres muy intenso con Carla, que la revisas, que la presionas, cosas así. Me reí, pero fue una risa incómoda, porque sabía que eso no tenía sentido. ¿Y quién dijo eso?, pregunté, pero Luis negó con la cabeza. No sé quién empezó, pero se ha estado moviendo rápido. En ese momento sentí algo raro, no solo enojo, sino confusión. Porque esos rumores no aparecen de la nada, alguien los está alimentando. Esa misma tarde, intenté escribirle a Carla, pero tardó más de lo normal en responder. Cuando finalmente lo hizo, fue con mensajes cortos, fríos, como si estuviera hablando con alguien que le incomoda. Le pregunté si podíamos vernos y me dijo que estaba ocupada, pero una hora después la vi en el campus, riéndose con alguien más. No me acerqué. No sé si fue orgullo o miedo a confirmar algo que no quería ver. Pero ahí fue cuando empecé a pensar que esto ya no era solo un malentendido, y que tal vez, solo tal vez, Carla sabía más de lo que estaba dejando ver. No me acerqué ese día, pero me quedé lo suficiente como para ver quién estaba con ella, y cuando lo reconocí, sentí como si algo se rompiera por dentro. Era Esteban. Mi amigo. No conocido, no compañero, mi amigo cercano desde primer año. El mismo que había estado en mi casa, el que conocía todo sobre mi relación con Carla, el que me escuchaba cuando discutíamos. Y ahí estaba, riéndose con ella como si nada, demasiado cómodo para ser casual. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que quizás solo coincidieron, pero entonces él le tocó el brazo y ella no se apartó. Ese pequeño gesto fue suficiente para que todo lo que había estado ignorando empezara a encajar de golpe. Esa noche no pude dormir. Repasé cada momento reciente, las respuestas tardías, las excusas, su forma de evitar mirarme, incluso cosas más antiguas que en su momento no parecían importantes. Y entonces cometí mi primer error. Le escribí a Esteban. No lo pensé bien, solo lo hice. Oye, te vi hoy con Carla, le puse, intentando sonar tranquilo. Tardó unos minutos en responder, pero cuando lo hizo fue demasiado rápido para ser natural. Sí, bro, coincidimos, jaja, todo bien. Ese jaja me molestó más de lo que debería.
Le pregunté si estaban hablando mucho últimamente y su respuesta fue aún peor, pues normal, como siempre. Mentira. Yo sabía que no era como siempre. Pero en lugar de presionarlo más, cerré la conversación. Porque en ese momento entendí algo, si estaban ocultando algo, no lo iban a admitir así de fácil, y yo ya había mostrado mis cartas demasiado pronto. Al día siguiente, todo se puso peor, porque alguien dejó caer una frase justo cuando pasé detrás de ellos. Pobrecita Carla, aguantar a alguien así, y lo dijo mirando directamente hacia mí, como si yo fuera el problema, y por primera vez, empecé a preguntarme cuánto de esto ya estaba planeado sin que yo lo supiera. No me acerqué ese día, pero me quedé lo suficiente como para ver quién estaba con ella, y cuando lo reconocí, sentí como si algo se rompiera por dentro. Era Esteban. Mi amigo. No conocido, no compañero, mi amigo cercano desde primer año. El mismo que había estado en mi casa, el que conocía todo sobre mi relación con Carla, el que me escuchaba cuando discutíamos. Y ahí estaba, riéndose con ella como si nada, demasiado cómodo para ser casual. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que quizás solo coincidieron, pero entonces él le tocó el brazo y ella no se apartó. Ese pequeño gesto fue suficiente para que todo lo que había estado ignorando empezara a encajar de golpe. Esa noche no pude dormir. Repasé cada momento reciente, las respuestas tardías, las excusas, su forma de evitar mirarme, incluso cosas más antiguas que en su momento no parecían importantes. Y entonces cometí mi primer error. Le escribí a Esteban. No lo pensé bien, solo lo hice. Oye, te vi hoy con Carla, le puse, intentando sonar tranquilo. Tardó unos minutos en responder, pero cuando lo hizo fue demasiado rápido para ser natural. Sí, bro, coincidimos, jaja, todo bien. Ese jaja me molestó más de lo que debería. Le pregunté si estaban hablando mucho últimamente y su respuesta fue aún peor, pues normal, como siempre. Mentira. Yo sabía que no era como siempre. Pero en lugar de presionarlo más, cerré la conversación. Porque en ese momento entendí algo, si estaban ocultando algo, no lo iban a admitir así de fácil, y yo ya había mostrado mis cartas demasiado pronto. Al día siguiente, todo se puso peor, porque alguien dejó caer una frase justo cuando pasé detrás de ellos. Pobrecita Carla, aguantar a alguien así, y lo dijo mirando directamente hacia mí, como si yo fuera el problema, y por primera vez, empecé a preguntarme cuánto de esto ya estaba planeado sin que yo lo supiera. Cuando vi que los mensajes habían desaparecido, sentí un vacío raro, como si me hubieran movido el piso sin avisar. No eran conversaciones cualquiera, eran discusiones, momentos donde ella admitía cosas, donde yo intentaba arreglar lo que ni siquiera entendía bien. ¿Por qué borrarlos ahora? Eso no encajaba con alguien que se supone que no tiene nada que ocultar. Ahí fue cuando tomé una decisión que, siendo honesto, no fue la más ética, pero necesitaba respuestas. Al día siguiente, esperé a que Carla dejara su mochila en la mesa de la cafetería mientras iba por algo de tomar. Su celular estaba ahí. Dudé unos segundos, pero lo hice. Lo desbloqueé porque ya conocía a su patrón, sí, otro error que ahora me pesaba, y fui directo a sus chats. No encontré nada con mi nombre fuera de lo normal, pero cuando bajé más, vi un chat archivado sin nombre, solo un número. Lo abrí. Era Esteban. Y no era algo reciente, había mensajes de semanas atrás. Conversaciones normales mezcladas con otras que ya no lo eran tanto. Bromas internas, comentarios sobre mí, y luego frases que me helaron. Ya casi se da cuenta, tranquila, yo manejo eso, solo haz lo de siempre y te cree. Sentí una mezcla de rabia y estupidez, como si hubiera sido el único que no veía lo obvio. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue un audio. No lo escuché completo porque escuché pasos acercándose, solo alcancé a oír la voz de Carla diciendo, cuando todo esto termine, ya no voy a tener que seguir fingiendo con él. Dejé el celular exactamente como estaba y me alejé antes de que regresara. El corazón me latía tan fuerte que pensé que alguien lo iba a notar. Ya no era sospecha. Ya no era paranoia. Era real. Pero también entendí algo importante en ese momento, si ellos estaban tan tranquilos hablando así, era porque creían que yo no tenía ni idea, y tal vez esa era la única ventaja que me quedaba. Ese día no le dije nada a nadie. Ni a Carla, ni a Esteban, ni siquiera a Luis.
Me limité a observar, a actuar como si todo siguiera igual, aunque por dentro ya no lo estaba. Fue raro, porque mientras más atención ponía, más detalles empezaban a aparecer. Carla revisaba su celular y sonreía de una forma que ya no hacía conmigo, y Esteban, él empezó a evitarme ligeramente, como si tuviera miedo de cruzar demasiado la línea frente a mí. Pero el error grande no fue de ellos, fue mío otra vez. Esa misma tarde, sin pensarlo bien, le solté una indirecta a Carla. Es curioso cómo algunas personas dicen cosas distintas en persona y en mensajes, ¿no? Apenas terminé de decirlo, su expresión cambió por completo. No fue culpa, fue alerta. ¿De qué hablas?, respondió rápido, demasiado rápido. Intenté cubrirlo con un nada, solo digo, pero ya era tarde. Había sembrado sospecha. Esa noche, revisé de nuevo su celular aprovechando otra oportunidad y el chat archivado con Esteban ya no estaba. Eliminado. Completo. Ni rastro. Ahí fue cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido. Les di justo lo que necesitaban para cubrirse mejor. Me senté en mi cuarto, frustrado, pasando todo en mi cabeza. Tenía fragmentos, tenía intuiciones, pero no tenía algo sólido. Y sin pruebas, cualquier cosa que dijera solo me haría ver como el novio tóxico que ellos ya estaban construyendo. Pero entonces recordé algo, el audio. No lo había escuchado completo. Y si existía uno, podía haber más. Al día siguiente, decidí cambiar completamente de estrategia, dejar de reaccionar y empezar a provocar errores. Porque si algo me quedó claro, es que por muy cuidadosos que fueran, ya habían confiado demasiado en que yo no iba a hacer nada, y esa confianza iba a ser su punto débil. Ese día no le dije nada a nadie. Ni a Carla, ni a Esteban, ni siquiera a Luis. Me limité a observar, a actuar como si todo siguiera igual, aunque por dentro ya no lo estaba. Fue raro, porque mientras más atención ponía, más detalles empezaban a aparecer. Carla revisaba su celular y sonreía de una forma que ya no hacía conmigo, y Esteban, él empezó a evitarme ligeramente, como si tuviera miedo de cruzar demasiado la línea frente a mí. Pero el error grande no fue de ellos, fue mío otra vez. Esa misma tarde, sin pensarlo bien, le solté una indirecta a Carla. Es curioso cómo algunas personas dicen cosas distintas en persona y en mensajes, ¿no? Apenas terminé de decirlo, su expresión cambió por completo. No fue culpa, fue alerta. ¿De qué hablas?, respondió rápido, demasiado rápido. Intenté cubrirlo con un nada, solo digo, pero ya era tarde. Había sembrado sospecha. Esa noche, revisé de nuevo su celular aprovechando otra oportunidad y el chat archivado con Esteban ya no estaba. Eliminado. Completo. Ni rastro. Ahí fue cuando me di cuenta de lo estúpido que había sido. Les di justo lo que necesitaban para cubrirse mejor. Me senté en mi cuarto, frustrado, pasando todo en mi cabeza. Tenía fragmentos, tenía intuiciones, pero no tenía algo sólido. Y sin pruebas, cualquier cosa que dijera solo me haría ver como el novio tóxico que ellos ya estaban construyendo. Pero entonces recordé algo, el audio. No lo había escuchado completo. Y si existía uno, podía haber más. Al día siguiente, decidí cambiar completamente de estrategia, dejar de reaccionar y empezar a provocar errores. Porque si algo me quedó claro, es que por muy cuidadosos que fueran, ya habían confiado demasiado en que yo no iba a hacer nada, y esa confianza iba a ser su punto débil. Ese ya casi termina se me quedó dando vueltas toda la noche. ¿Termina qué exactamente? Porque ya no parecía solo una infidelidad escondida, era como si estuvieran esperando el momento perfecto para hacer algo más grande. Empecé a atar cabos con todo lo anterior, los rumores, la imagen que estaban construyendo de mí, la forma en que Carla ya se estaba despegando emocionalmente, y una idea empezó a tomar forma, una que no me gustaba nada. ¿Y si no planeaban solo dejarme, sino hacerlo de una manera en la que yo quedara como el culpable de todo? Al día siguiente, decidí arriesgarme un poco más. No podía volver a revisar el celular de Carla, ya era demasiado peligroso, así que cambié de objetivo, Esteban. Sabía que era más descuidado, siempre lo ha sido. Esperé el momento y llegó más rápido de lo que pensé. Estábamos en la biblioteca, él fue al baño y dejó su laptop abierta. Dudé, otra vez, pero ya estaba demasiado metido en esto.
Revisé rápido, sin perder tiempo, y encontré algo que me heló más que cualquier mensaje, un documento. No era una conversación, era un archivo. Lo abrí. Era como una lista, fechas, situaciones, frases. Discusión en público, testigos, Sergio y Camila, mensaje ignorado, reacción de víctima, comentarios sobre control, repetir en grupo. Me tomó unos segundos entenderlo, pero cuando lo hice, sentí un golpe seco en el pecho. No solo estaban hablando mal de mí, estaban organizando cómo hacerlo. Como si fuera un guión. Cerré todo y regresé a mi lugar justo antes de que volviera. No sé cómo mantuve la cara normal, pero lo hice. Y en ese momento lo supe con certeza, no era solo una traición, yo era parte de un plan para destruir mi reputación antes de que todo terminara. Y lo peor es que ya llevaban ventaja. Salí de la biblioteca con la cabeza hecha un caos, pero con algo claro por primera vez, esto ya no era solo personal, era estratégico. Me estaban construyendo como el villano antes de desaparecer, y si no hacía algo inteligente, iban a lograrlo. Esa tarde me senté con Luis y, esta vez sí, le conté todo. No los detalles más extremos, pero sí lo suficiente, el chat, el audio, el documento en la laptop. Pensé que iba a dudar, pero no. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me bajó a la realidad: si eso existe, no basta con que lo hayas visto, tienes que demostrarlo. Y tenía razón. Ver no sirve si no puedes probar. Ahí fue donde casi arruinó todo otra vez. Mi primer impulso fue enfrentar a Esteban directamente, presionarlo hasta que cometiera un error, pero Luis me frenó en seco: si lo haces, lo van a negar todo y van a acelerar lo que sea que estén planeando. Me molestó escucharlo, porque quería hacer algo ya, pero en el fondo sabía que tenía razón. Así que respiré, me calmé, y por primera vez desde que empezó todo, pensé en un plan real. No uno impulsivo, no uno basado en enojo, uno que realmente funcionara. Empecé por algo simple: documentar. Tomar nota de horarios, actitudes, coincidencias. Nada ilegal, nada arriesgado, solo información. También empecé a provocar pequeñas situaciones, comentarios sutiles para ver cómo reaccionaban. Y funcionó. Carla empezó a mostrarse más tensa cuando tocaba ciertos temas, y Esteban, él empezó a evitar quedarse a solas conmigo por completo. Eso solo confirmaba lo que ya sabía: estaban nerviosos. Pero el verdadero giro llegó cuando Luis me escribió tarde en la noche: creo que sé cuándo planean hacerlo, y no te va a gustar nada. Salí de la biblioteca con la cabeza hecha un caos, pero con algo claro por primera vez: esto ya no era solo personal, era estratégico. Me estaban construyendo como el villano antes de desaparecer, y si no hacía algo inteligente, iban a lograrlo. Esa tarde me senté con Luis y, esta vez sí, le conté todo. No los detalles más extremos, pero sí lo suficiente, el chat, el audio, el documento en la laptop. Pensé que iba a dudar, pero no. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que me bajó a la realidad: si eso existe, no basta con que lo hayas visto, tienes que demostrarlo. Y tenía razón. Ver no sirve si no puedes probar. Ahí fue donde casi arruinó todo otra vez. Mi primer impulso fue enfrentar a Esteban directamente, presionarlo hasta que cometiera un error, pero Luis me frenó en seco: si lo haces, lo van a negar todo y van a acelerar lo que sea que estén planeando. Me molestó escucharlo, porque quería hacer algo ya, pero en el fondo sabía que tenía razón. Así que respiré, me calmé, y por primera vez desde que empezó todo, pensé en un plan real. No uno impulsivo, no uno basado en enojo, uno que realmente funcionara. Empecé por algo simple: documentar. Tomar nota de horarios, actitudes, coincidencias. Nada ilegal, nada arriesgado, solo información. También empecé a provocar pequeñas situaciones, comentarios sutiles para ver cómo reaccionaban. Y funcionó. Carla empezó a mostrarse más tensa cuando tocaba ciertos temas, y Esteban, él empezó a evitar quedarse a solas conmigo por completo. Eso solo confirmaba lo que ya sabía: estaban nerviosos. Pero el verdadero giro llegó cuando Luis me escribió tarde en la noche: creo que sé cuándo planean hacerlo, y no te va a gustar nada. Tener un plan suena bien hasta que te das cuenta de todo lo que puede salir mal. Esa semana fue una mezcla constante entre actuar normal y preparar algo que, si fallaba, me iba a hundir peor de lo que ellos planeaban.
Lo primero fue aceptar una realidad incómoda, no tenía pruebas sólidas aún. Había visto cosas, sí, pero no tenía nada que pudiera mostrar sin que pareciera que estaba invadiendo o manipulando información. Así que decidí enfocarme en lo único que sí podía controlar, hacer que ellos mismos generaran esas pruebas. Empecé a jugar con pequeños empujes. Comentarios como "qué raro todo lo que se dice de mí últimamente" o "menos mal que ya casi termina el semestre", no, solo para ver sus reacciones. Carla cada vez disimulaba peor, y Esteban, él empezó a cometer errores. Uno en particular fue clave. Un día, mientras hablaba con Camila cerca de las gradas, no se dio cuenta de que yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar sin ser visto. «Solo asegúrate de que él reaccione, lo demás ya está armado», dijo en voz baja. Camila respondió algo como «Carla ya sabe qué decir, no te preocupes». No grabé eso, y sí, me arrepentí en el momento, pero también confirmé algo importante: el plan dependía de mi reacción. Esa era su pieza central. Esa noche, ajusté todo. Si querían que yo explotara, les iba a dar exactamente lo contrario. Preparé una presentación alternativa, hablé con uno de los encargados del evento para asegurarme de tener acceso al proyector usando una excusa bastante básica, y reuní todo lo que sí podía usar sin meterme en problemas. No era perfecto, pero era suficiente. O eso quería creer. Porque justo antes del evento, pasó algo que casi arruina todo. Carla me escribió de la nada, después de días de frialdad, diciendo «mañana tenemos que hablar en serio». Y ese mensaje no sonaba a parte del plan, sonaba a algo distinto. Ese mensaje me descolocó más de lo que quiero admitir. Después de semanas evitándome, manipulando todo a su favor, de repente «tenemos que hablar en serio». No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarla, otra parte quería verla ya mismo y acabar con todo, pero sabía que cualquier movimiento impulsivo ahora podía arruinar lo poco que había construido. Al final le contesté algo neutro: «Sí, mañana nos vemos». Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino porque algo no encajaba. Si ya tenían todo listo para el evento, ¿por qué arriesgarse a hablar conmigo antes? A la mañana siguiente la encontré en un pasillo casi vacío. No estaba actuando como siempre, no había frialdad, tampoco esa seguridad que venía mostrando. Estaba nerviosa. «Adrián, yo», empezó, pero se detuvo. La miré en silencio, esperando. «Las cosas se salieron de control», dijo finalmente, evitando mirarme a los ojos. Esa frase me hizo apretar los dientes. «¿Qué cosas exactamente?», respondí, más seco de lo que esperaba. Dudó. Y luego soltó algo que no esperaba: «Esteban fue quien empezó todo, yo solo seguí». Por un segundo, lo consideré. No porque le creyera completamente, sino porque era la primera vez que rompía el guión. Pero no me dejé llevar. «Y los rumores, los mensajes, eso también, solo seguiste», le dije. Se quedó en silencio, y eso fue suficiente respuesta. Luego intentó cambiar el enfoque: «Mira, podemos arreglar esto, si tú no haces nada hoy, yo puedo suavizar las cosas». Ahí lo entendí todo. No era arrepentimiento, era miedo. Sabía que algo no le cuadraba, que tal vez yo no iba a reaccionar como esperaban. Y estaba intentando controlarlo. Por primera vez desde que empezó todo, la vi perder el control de la situación. Y eso me confirmó algo importante: lo que fuera que pasara ese día, ya no dependía solo de ellos. Ese mensaje me descolocó más de lo que quiero admitir. Después de semanas evitándome, manipulando todo a su favor, de repente «tenemos que hablar en serio». No respondí de inmediato. Parte de mí quería ignorarla, otra parte quería verla ya mismo y acabar con todo, pero sabía que cualquier movimiento impulsivo ahora podía arruinar lo poco que había construido. Al final le contesté algo neutro: «Sí, mañana nos vemos». Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino porque algo no encajaba. Si ya tenían todo listo para el evento, ¿por qué arriesgarse a hablar conmigo antes? A la mañana siguiente la encontré en un pasillo casi vacío. No estaba actuando como siempre, no había frialdad, tampoco esa seguridad que venía mostrando. Estaba nerviosa. «Adrián, yo», empezó, pero se detuvo. La miré en silencio, esperando. «Las cosas se salieron de control», dijo finalmente, evitando mirarme a los ojos. Esa frase me hizo apretar los dientes.
¿Qué cosas exactamente?, respondí, más seco de lo que esperaba. Dudó. Y luego soltó algo que no esperaba. Esteban fue quien empezó todo, yo solo seguí. Por un segundo, lo consideré. No porque le creyera completamente, sino porque era la primera vez que rompía el guión. Pero no me dejé llevar. Y los rumores, los mensajes, eso también, solo seguiste, le dije. Se quedó en silencio, y eso fue suficiente respuesta. Luego intentó cambiar el enfoque. Mira, podemos arreglar esto, si tú no haces nada hoy, yo puedo suavizar las cosas. Ahí lo entendí todo. No era arrepentimiento, era miedo. Sabía que algo no le cuadraba, que tal vez yo no iba a reaccionar como esperaban. Y estaba intentando controlarlo. Por primera vez desde que empezó todo, la vi perder el control de la situación. Y eso me confirmó algo importante, lo que fuera que pasara ese día, ya no dependía solo de ellos. El silencio duró unos segundos que se sintieron eternos, y luego empezaron los murmullos, pero ya no eran sobre mí. Eran sobre ellos. Vi cómo Camila intentaba decirle algo a Carla en voz baja, como Esteban se quedó completamente rígido sin saber qué hacer. Yo no levanté la voz, no señalé a nadie directamente, solo dejé que la información hablara sola. Pasé otra diapositiva, más fechas, más coincidencias, y finalmente una donde se mostraba cómo los rumores habían empezado justo después de ciertas conversaciones entre ellos. No era perfecto, pero era suficiente para que cualquiera con sentido común entendiera lo que estaba pasando. Un profesor incluso se acercó un poco más, claramente interesado en lo que estaba viendo. Carla fue la primera en reaccionar. Eso está sacado de contexto, dijo, intentando sonar firme, pero su voz tembló. La miré, pero no respondí de inmediato. Dejé que ese momento se alargara, porque ahora la presión estaba de su lado. Entonces explícalo, le dije tranquilo. No gritaba, no acusaba, solo le devolvía la responsabilidad. No pudo. Abrió la boca un par de veces, pero no salió nada coherente. Esteban intentó intervenir, bro, estás exagerando, pero lo corté con algo simple, puse otro fragmento del audio. Esta vez no hubo duda. Su propia voz, clara, directa. Ahí fue cuando todo se rompió. Las miradas cambiaron, la gente empezó a apartarse ligeramente de ellos, y ese ambiente incómodo que antes me rodeaba, ahora los envolvía a ellos. No sentí euforia, ni siquiera satisfacción inmediata, fue más como soltar un peso que llevaba semanas cargando. Terminé sin hacer un discurso dramático, sin rematar. Solo cerré mi presentación como si fuera cualquier otra y me bajé. Mientras regresaba a mi lugar, escuché a alguien decir, al final no era él. Y con eso fue suficiente. Pero lo que pasó después fue lo que realmente cerró todo. Después de la presentación, el evento básicamente se rompió en dos, por un lado, los que seguían con lo suyo, y por otro, los que no dejaban de hablar de lo que acababa de pasar. Yo me quedé un rato más, no por ellos, sino porque quería ver cómo terminaba todo. Carla salió primero, rápido, sin mirar a nadie. Camila fue detrás, claramente incómoda. Esteban se quedó unos minutos más, como si intentara encontrar una forma de arreglar algo, pero no había nada que arreglar. Cuando finalmente se acercó a mí, no venía con esa seguridad de antes. Esto no era necesario, dijo, pero ya no sonaba firme. Lo miré unos segundos y le respondí algo que llevaba tiempo guardando, tampoco lo era lo que hicieron. No discutimos más. No hacía falta. Con el paso de los días, todo cayó por su propio peso. Los rumores desaparecieron, la gente empezó a conectar las piezas, y muchos de los que antes me evitaban, ahora ni siquiera sabían cómo acercarse. No busqué venganza más allá de eso. No expuse cosas innecesarias, no seguí atacando. Simplemente dejé que la verdad hiciera su trabajo. ¿Me dolió? Sí. ¿Me equivoqué en el proceso? También. Revisé cosas que no debía, reaccioné mal al inicio, y por poco arruino todo por impulsivo. Pero al final, aprendí algo que no esperaba, no siempre ganas gritando más fuerte, a veces ganas cuando dejas de reaccionar como esperan. Y sí, puede que ellos planearan todo para destruirme, pero al final, lo único que hicieron fue dejar claro quiénes eran realmente.